La búsqueda de la libertad es la tarea más noble que puede emprender el hombre. La libertad de Argentina no se construyó de un día para otro. Requirió del valor y la entrega incondicional de todo un pueblo, especialmente de las provincias del norte, y fue Tucumán quien encendió la chispa de la independencia, guiados por un héroe de la talla de San Martín y Belgrano. Bernabé Aráoz, el hombre que asumió su destino para convertirse en el héroe tucumano de la independencia. Una de las figuras más atrayentes de nuestra historia provincial es la del coronel mayor Bernabé Aráoz, caudillo emblemático, guerrero de la independencia, gobernante y estadista. Su actuación fue determinante en la gesta de la independencia. Jujuy, Salta y Tucumán marcan el eje de la guerra por la independencia. En Salta, Güemes. En Jujuy, Manuel Eduardo Arias. En Tucumán, Bernabé Aráoz. Vamos a conocer acerca de la vida, obra y leyenda de Bernabé Aráoz, el héroe tucumano de la independencia. Nacido en Monteros hacia el año 1776, integrante de una familia de vieja raigambre colonial que poseía vastas extensiones de tierras en el sur de la provincia, siendo Monteros una suerte de feudo familiar. Nos encontramos en una plaza de Monteros que lleva el nombre del coronel mayor Bernabé Aráoz. Este hombre nació acá en Monteros en 1776, hijo de una familia patricia de la zona, con muchas propiedades y haciendas. Por ejemplo, tenemos el caso de La Florida y de Santo Domingo. Acá se reclutaron la mayoría de los gauchos que nos defendieron en la batalla del 24 de septiembre de 1812. Ese es el gran valor que tiene Bernabé Aráoz como caudillo de nuestro pueblo. Su condición de comerciante y hacendado acaudalado le permitió tener un constante acompañamiento, especialmente de los gauchos de Tucumán. Eso es lo que le llevó a formar parte de un ejército que luego triunfara en el campo de las carreras. La niñez de Bernabé transcurre en la ciudad de Tucumán, donde los Aráoz tenían también una casa en la actual calle Congreso Primera Cuadra. En la escuela de los franciscanos recibe una rudimentaria instrucción. La historia de Bernabé Aráoz, el primer gobernador de la provincia de Tucumán, está muy relacionada con este claustro, el claustro franciscano. En primer lugar, Bernabé Aráoz seguramente fue un asiduo concurrente a la escuela franciscana, que era la primera y la única institución educativa que tuvo Tucumán durante cientos de años. Él debe haber sido alumno, debe haber aprendido acá en esta manzana franciscana las primeras letras y a raíz de eso muy probablemente le haya tomado un gran cariño a la orden franciscana. Dedicado al comercio, fue además un importante hacendado en sus estancias de La Florida y Santo Domingo, en la zona actual de Monteros. Una de sus fincas abrazaba la antigua Ibatín. Hombre corajudo y diestro jinete, gozó de gran prestigio entre la población rural, entre la cual tuvo gran ascendencia. Indiscutido líder gaucho, conocedor de las prácticas propias del campo, de pialar, de subir, de domar, y de mucha ascendencia con sus paisanos gauchos que le respondían en forma incuestionable y seguidores, tanto es así que después ofrecieron su sangre y vertieron en la batalla de Tucumán. No era militar, o sea que no podemos decir que tenía la autoridad que le otorgaba un cargo militar. En 1805 se casó con Teresa Valverde. Del matrimonio nacerían 7 hijos. A los 30 años era uno de los vecinos de mayor predicamento en la región. Durante las invasiones inglesas, con el grado de alférez de la primera compañía de voluntarios, partió de Tucumán a ofrecer su ayuda a los porteños. Estuvo entre los primeros en adherirse al pronunciamiento de Buenos Aires en mayo de 1810. También, ese año, se lo designó alcalde de segundo voto del Cabildo. Bernabé Aráoz era ya entonces un líder carismático, respetado por el pueblo tucumano, al tiempo que la independencia del que sería nuestro país comenzaba a gestarse.
En 1812, Bernabé Araoz entra de lleno en la escena pública cuando Manuel Belgrano, con el Ejército del Norte, viene en retirada desde Jujuy con rumbo a Córdoba, con la orden de abandonar las provincias del norte a manos de los realistas. En 1812, el general Manuel Belgrano venía desde Jujuy en un hecho que pasa a la historia como el éxodo jujeño. El bando militar que había dictaminado en esos días llevaba a que el pueblo jujeño tenía que dejar todas sus pertenencias, quemar lo que no pudiera llevarse consigo, incluso matar a los animales que no pudieran acarrear, y acompañarlo a Belgrano en lo que sería la estrategia de tierra arrasada. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol. El éxodo jujeño es la gesta heroica, donde el pueblo abandona todas sus posesiones para retroceder junto a Belgrano camino a Tucumán. Era un ejército diezmado el que toma Belgrano en Jujuy, un ejército verdaderamente derrotado, desarmado y desmoralizado. Es el pueblo jujeño, el heroico pueblo jujeño, quien acompaña esta travesía. La moral de este ejército fue levantada, momentáneamente al menos, con el combate del Río de las Piedras, donde gauchos jujeños, junto con tropas al mando de Díaz Vélez, tienen un combate que, si bien no es decisivo desde lo militar, pero sí levanta la moral de la tropa. El combate de las Piedras demostrará a las tropas criollas que el ejército realista no era invencible. Para evitar el cruce del río Salí, Belgrano se dirige por el antiguo camino de las carretas hacia la Encrucijada, en Burruyacu. Acá, en este lugar, este histórico lugar que es la Encrucijada, es donde Belgrano hace un alto. Como los espías de Pío Tristán habían visto que Belgrano no iba a entrar a Tucumán, deciden hacer un alto para aprovisionarse metán. Esos 11 días que le da de distancia Pío Tristán a Belgrano van a terminar siendo decisivos. Y es acá, en la Encrucijada, donde se produce un hecho realmente importante para la historia futura. Juan Ramón Balcarce es enviado por Belgrano a exigir el desarme de la ciudad. Una comisión formada en casa de los Araoz le manifiesta el disgusto ante este hecho y se dirigen liderados por Bernabé a la Encrucijada al encuentro con Belgrano. Es entonces cuando un grupo de ciudadanos, una buena cantidad de pueblo, que se encontraba en ese momento prácticamente acéfala, porque los miembros del Cabildo de Tucumán, previendo que iban a ser tomados en cualquier momento por el ejército de Pío Tristán, que venía cortando cabezas, porque a todos los líderes revolucionarios los tomaba presos, tomaban sus haciendas, sus fortunas, y muchos de ellos eran ejecutados y sus cabezas puestas en una pica en plaza pública. Ante esta situación, es el pueblo llano de Tucumán quien lo va a ver a su líder natural, Bernabé Araoz, que era un monterizo, un hacendado que vivía en San Miguel de Tucumán, un comerciante, un líder gaucho, y le piden algo imposible, que lo convenciera a este general porteño a presentar batalla, a que no los dejara desarmados y librados a su suerte. Y deciden venir en embajada a este sitio donde estaba acampando Belgrano. Llegado al lugar, les ponen la situación, incluso Bernabé Araoz le llega a decir a Belgrano que esos amigos que hoy eran los tucumanos, los salteños y los jujeños, esos amigos de hoy iban a ser los enemigos del mañana si los dejaban, si los abandonaban. Belgrano dice que era una locura, que para poder presentar batalla necesitaba una cantidad muy importante de armamento, de soldados, de dinero, de bastimentos. Y Bernabé Araoz muy decidido le dice, le vamos a entregar el doble, pero general, comparta su suerte con la nuestra. Es aquí entonces donde Belgrano decide quedarse y presentar batalla en Tucumán. Como si el destino hubiese dado nombre a este lugar en Burruyacu, la Encrucijada, Belgrano debe tomar una decisión y quedará marcado un hito en la historia de la independencia argentina. Y en este lugar se produce ese encuentro gaucho. Esto dio lugar
sentido y razón a todas las batallas que posteriormente se hicieron en defensa de la independencia, en defensa del territorio del norte argentino. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Quizás era el deseo íntimo de Belgrano detener su retroceso y no entregar estas tierras a los realistas. Un deseo que encuentra en la voluntad y valor de Bernabé Araoz y sus tucumanos la fuerza para volverse realidad. Un hecho que se plasmará en la batalla de Tucumán. Luego de la encrucijada, Bernabé Araoz lo que tiene que hacer es cumplir con su palabra. Lo primero que hace es llamar a los sacerdotes de la ciudad, muchos de ellos sus parientes incluso cercanos, y de las distintas estancias. Principalmente son sus capataces en las estancias que tiene Monteros, tanto él como sus familiares, los que van a empezar con la leva de estos gauchos a los cuales hay que darles una mínima instrucción, y así forman un batallón de 400 gauchos bajo el nombre de Decididos de Tucumán. Son esos 400 gauchos los que van a tener durante la batalla de Tucumán una actuación preponderante y van a terminar siendo también decisivos en su accionar. Más adelante vamos a continuar conociendo la vida de Bernabé Araoz, el héroe tucumano de la independencia. Libre como el viento. Bernabé Araoz y sus familiares estuvieron a la cabeza de los preparativos para la batalla de Tucumán. Incluso el grueso de la tropa se compuso por las peonadas de las estancias de su familia. Se avecinan momentos que cambiarán para siempre el destino de las colonias españolas en esta tierra. En Tucumán se viven días febriles. Belgrano ha ordenado fortificar la ciudad. Se cavan fosos, se acomodan los cañones de mayor calibre, en las azoteas también se están haciendo fortificaciones y todo transcurre en un ambiente de mucho nerviosismo. En el amanecer del día 24 de septiembre de 1812, el ejército de Pío Tristán ha acampado desde el día anterior en Los Nogales. Se pone en marcha antes de la salida del sol y comienza a hacer un rodeo de la ciudad. El objetivo de Pío Tristán es colocarse en el sur de la ciudad para cortarle la retirada del ejército de Belgrano. Busca aniquilar el ejército de Belgrano. Inicia ese desplazamiento y en consecuencia Belgrano, que ha dispuesto ya y organizado la defensa de la ciudad, con el ejército comienza a seguirlo y poner su posición entre el ejército de Tristán y la ciudad. Va acompañando ese movimiento hasta que las tropas de Tristán entran en lo que eran las canchas de las carreras. Así se llamaba porque era el lugar donde los tucumanos practicaban las carreras cuadreras. En ese momento que el regimiento Abancay del ejército realista toca el campo abierto de las carreras, von Holmer, el artillero de Belgrano, advierte que los tiene a tiro. En consecuencia, sin esperar la orden, comienza a disparar con la artillería. Es muy atinado este movimiento porque los toma por sorpresa al ejército realista, produciéndole una gran confusión y desbaratando las líneas de posiciones. E inmediatamente, cuando esto sucede, se larga la carga y ordena el general el despliegue de las caballerías y el avance de infantería. Por otra parte, la caballería del ala derecha, al mando de Balcarce, estaba integrada por los Decididos de Tucumán, que eran los muchachos que eran agricultores, artesanos, comerciantes de la ciudad, que habían conformado una milicia popular sin experiencia militar, pero habían tomado las armas en defensa de esta ciudad que iba a ser tomada por los realistas. Estos muchachos eran todos liderados por Bernabé Araoz, que como ustedes saben fue el factor decisivo de la decisión de dar batalla en Tucumán. La carga de los Decididos de Tucumán fue fantástica. Fue una carga a lo tucumano. Primero se posicionaron ocultos en el monte, lugar que lo conocían, ellos tan bien como el Puma.
salieron de sorpresa sobre el ejército español realista, cargando con tal ferocidad que se llevaron por delante el regimiento de Fernando VII y la caballería de Tarija, a la que la diezmaron totalmente y la dispersaron. Con tal fuerza esta carga que llegaron incluso a las mismísimas posiciones del Estado Mayor de Tristán, el que al verse desbordado abandonó todo como estaba, saliendo literalmente corriendo a ponerse a salvo, dejando en el campo incluso su coche, su equipaje personal y todo lo perteneciente a ese Estado Mayor. Y ahí también viene una experiencia que es muy tucumana. Los decididos de Tucumán no lo persiguieron a Tristán. Se quedaron con el tesoro del ejército realista, le capturaron el coche y con los trajes de Tristán después se disfrazaban para festejar su victoria, dando vueltas en la ciudad en el coche de Tristán. Esta nota simpática de la batalla creo que es la que le da, además de todas las otras características, una nota distintiva. Nadie puede dudar que esos decididos eran tucumanos. El resultado de la batalla, militarmente hablando, fue un triunfo categórico para las fuerzas patrióticas. Fueron 400 muertos, 450 muertos para el ejército realista y más de 700 prisioneros, capturándole lo principal de la oficialidad y capturándole también todo el parque de artillería, las municiones y los pertrechos del ejército. Sin exagerar y hablando con precisión, Tristán tuvo que huir a Salta con lo puesto, porque lo había perdido todo en el campo de batalla en Tucumán. Este triunfo fue decisivo también porque le puso el punto final a las marchas y correrías de los realistas que venían desde el norte y desde ese día nunca más pudieron llegar a las tierras del Tucumán. Y sabían además que ese era el tope, que ya llegar a Buenos Aires, conquistar Córdoba o los otros territorios les era absolutamente imposible. El escenario cambia radicalmente luego de la batalla de Tucumán. El éxito es uno de los más significativos en la Guerra de Independencia, con la ayuda de Belgrano y hasta un suceso para muchos milagroso. El general Belgrano, que se veía a la cabeza de un ejército desmoralizado, él pidió a la población que le rogaran a esta Virgen, que desde hacía ya siglos, 3 siglos, era abogada y protectora del pueblo tucumano. Le dijo al pueblo, vamos a necesitar de milagros. Justamente la batalla fue el 24 de septiembre, Día de la Virgen. Como dice el general José María Paz en sus memorias, y eso que José María Paz era un hombre muy racional. Él dice, se dieron de tal manera las circunstancias que hubo algo más. En medio de la batalla, una manga de langostas se levantó entre las tropas, causando un inmenso desconcierto entre los soldados realistas. Como en el ejército español había muchos soldados jóvenes que nunca se habían dado con un fenómeno natural como la manga de langostas, estaban atónitos, asustados, e incluso me decían que cuando la langosta se les asentaba, confundían con balazos, tenían la impresión que eran balazos. Todo está guardado en la memoria. Un mes después de la batalla, en octubre, se realiza una significativa procesión hacia el campo de las carreras. Aráoz acompañará a Belgrano en otro momento sumamente emotivo e histórico. Cuentan que prácticamente la ciudad quedó desierta, porque todos, por disposición de Belgrano, marcharon al campo de las carreras. Una parte de su ejército, que había salido en persecución del ejército español que se retiraba hacia el norte, regresaba a Tucumán. Y dio la orden que así como llegaban, se unieran a la procesión. Y en ese momento fue cuando Belgrano le entregó el bastón de mando como Virgen General. Fue un momento heroico, muy auténtico, muy profundo de Tucumán, muy profundo. Tucumán ha triunfado en la batalla.
el panorama cobra nueva luz y el propio Aráoz a esta altura va dejando en claro sus intenciones: construir una nación nueva, libre e independiente. Hacia 1812 Bernabé Aráoz era un miembro influyente del Cabildo de Tucumán, todavía no era gobernador de la provincia, y él, siendo ese miembro influyente, consiguió que el gobierno de Tucumán, en ese entonces, le donara a la escuela franciscana la primera bandera argentina que se donó a una escuela, a una institución, a la institución argentina escolar más antigua, que es la Escuela de San Francisco. Y la particularidad es que cada vez que el gobierno, ya con Bernabé Aráoz asumido como funcionario importante del Cabildo, necesitaba hacer una bandera para los actos públicos, pedía prestada la bandera de la escuela franciscana, que era la misma escuela que el gobierno le había donado, y se la llevaba a pasear, dicen las crónicas, los días jueves, alrededor de la Plaza Independencia a esta enorme bandera. Aráoz abraza esta bandera como un símbolo de su determinación para fundar un nuevo país, absolutamente libre. Libre como el viento. A instancias de Belgrano y San Martín, quien dice en elogios al directorio: me atrevo a asegurar que no se encuentran 10 en América que reúnan más virtudes que Aráoz, el 4 de abril de 1814, en premio a su conducta ejemplar, el éxito de la batalla de Tucumán y su valor decisivo en la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813, Aráoz asume el máximo cargo político de la región. Posadas, por decreto del 10 de marzo, lo designa gobernador intendente de Salta. Meses más tarde, el directorio crea, por decreto del 8 de octubre, la provincia de Tucumán, con cabecera en San Miguel de Tucumán y las ciudades de Santiago del Estero y Catamarca como subordinadas, siendo Bernabé Aráoz el primer gobernador de la provincia autónoma. El protagonismo que había desplegado Bernabé Aráoz en la decisión y en la acción de la batalla, porque no solamente fue decidirla, sino también liderar una provincia a la que se le reclamó que pusiese todo el esfuerzo y pusiese a disposición del Ejército de la Independencia todos sus recursos. Fue terrible el esfuerzo de los tucumanos y la entrega. Esa batalla fue central. Con estos logros, gana Tucumán un escenario preponderante entre las provincias. Y además también gana un escenario importante en la región, el líder de los tucumanos, que es Bernabé Aráoz, que no casualmente va a ser el primer gobernador de nuestra provincia. La creación de la provincia de Tucumán obedece a una razón estratégica: mantener a Tucumán como un centro administrativo medianamente cubierto en lo militar, con el ejército del norte establecido en Tucumán, en los cuarteles que San Martín comienza a edificar en la Ciudadela en 1814, fuera del teatro de operaciones inmediato que era Salta y el Alto Perú. Porque hasta ese entonces nuestra provincia pertenecía a un gran territorio que estaba encabezado como capital Salta, que se llamaba Salta del Tucumán. A partir de ahí se produce un replanteo estratégico de la zona, de la región, donde intervienen San Martín y Belgrano. Esto va a suceder en el mes de febrero de 1814, cuando San Martín está en Tucumán, Belgrano está en Tucumán, única vez en su vida que estuvieron personalmente los dos fundadores de la nacionalidad, y Bernabé Aráoz, que resuelven la separación de Tucumán y la creación de nuestra provincia autónoma, que se crea el 8 de octubre de 1814 y cuyo primer gobernador es precisamente Bernabé Aráoz. Pero no solo obedece un plan estratégico, la creación de Tucumán como provincia autónoma de Salta, sino que también obedece en buena medida a dar a Tucumán una cierta importancia dentro del norte por la batalla de Tucumán, eso lo dice el director Posada, y por sobre todo está el reconocimiento a los méritos de Bernabé Aráoz. Bernabé Aráoz, desde 1812, era la figura política descollante más importante en Tucumán y más importante, junto con Güemes, del norte argentino. Entonces, recordemos que Aráoz, cuando se crea la gobernación de Tucumán, ya era gobernador intendente de Salta del Tucumán. Pero al estar la capital, de hecho, trasladada de la ciudad de Salta a Tucumán por las constantes
toma de Salta por parte del ejército realista y reconquista de Salta por parte del ejército patriota, Tucumán se había convertido naturalmente en este centro político neurálgico en el norte, donde confluía la política por un lado, el ejército por otro lado y todo lo que movilizaba el ejército. Aráoz, ya gobernador, es el responsable de sostener la última línea de defensa del norte, para lo que se organiza la fortaleza de la Ciudadela, lo que insumirá un esfuerzo casi asfixiante para la economía del pueblo tucumano: alimentar y vestir a casi 3.000 soldados. Bajo la sombra de este añoso algarrobo, allá por 1814, el general San Martín, según los historiadores, desde este lugar de la ramada de abajo, diseñó, pensó, armó, maduró todo el plan que tenía pensado para libertar Chile y Perú a través del cruce de los Andes. El apoyo de Aráoz y los tucumanos será trascendental para la concreción del Plan Continental de San Martín, es decir, la definitiva liberación de Sudamérica. En el Plan Continental, que ya San Martín venía trabajando desde hacía mucho tiempo, la llegada de él a Tucumán, interiorizarse en el terreno por Belgrano y por Bernabé Aráoz de cómo estaba la real situación en la provincia y en el norte, lo llevó a tomar la determinación de correr el límite norte de lo que eran las antiguas provincias del Río de la Plata, desde el Desaguadero hasta el norte de Jujuy, siendo Tucumán el lugar desde donde no podía pasar bajo ningún punto de vista el ejército realista. De allí es que se decide a edificar esta fortificación en la Ciudadela, y tiene en Bernabé Aráoz la persona adecuada, ideal. De allí es que la Ciudadela pasa a ser un punto estratégico fundamental dentro del plan sanmartiniano. Güemes desde Salta, Manuel Eduardo Arias desde Jujuy y Bernabé Aráoz obligaban a distraer tropas muy importantes del ejército realistas en el norte del país, y de esa manera San Martín ya preparaba su idea de desde Mendoza pasar los Andes, primero liberar Chile y luego tomar el Perú. Esta es en definitiva la gran participación que ha tenido Tucumán, más allá de las tropas que efectivamente se mandaron desde acá y las ayudas en bastimento, en armamento, al plan sanmartiniano y a esa epopeya que fue el cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú. El dinero jamás alcanzaba. Aún así, el gobernador conseguía importantes logros para la época. Instala el primer mercado y el alumbrado público. Establece además una escuela de primeras letras e impone una contribución para el aseo y mantenimiento de las calles. Desde el traslado mismo de la ciudad de San Miguel a la toma, la actual ubicación de la ciudad, los tucumanos carecían de agua corriente, de agua potable. El río Salí corría donde está el actual Parque 9 de Julio y se subía en tinajones que carretas transportaban por el actual Bajo hacia el ejido de San Miguel de Tucumán, y allí se distribuyen en las casas. De su peculio y de su trabajo es Bernabé Aráoz. Él trae el agua potable a Tucumán, lo que luego el Cabildo va a reconocer reiteradas veces como un logro muy significativo. También trabaja en la salubridad pública de los tucumanos, hace empedrar las calles y mejora la iluminación. Un líder tucumano que nosotros muchas veces los tucumanos desconocemos. No es casual que tenga un nombre de una calle. No fue solamente un gobernador de nombre, sino que fue un protagonista fundacional de la ciudad y de la provincia. Y además, este mismo Bernabé Aráoz va a ser también un personaje fundacional en la organización federal del país, porque Tucumán, en 1820, va a dar la primera constitución de organización federal que tenga memoria la República Argentina. De modo que con mucha propiedad podemos decir que es el fundador de la organización federal. No en balde, su sobrino, Juan Bautista Alberdi, va a ser también el teórico.
Juan Bautista Alberdi era Alberdi Arauz, su mamá era Arauz. Esto también vincula a todo el grupo de la familia Arauz, porque sería inagotable hoy día si trato de enumerar el protagonismo que han tenido cada uno de estos nombres. Pero vaya en la definición y en la cabeza de Bernabé Arauz el homenaje a esos patricios tucumanos que nos han dado con mucha propiedad la fundación de la tucumanidad, que no es poca cosa. Esa forma argentina, particularmente de ser argentino, que son los tucumanos. No fue casual que Tucumán fuera elegida como sede del Congreso de la Independencia de 1816. En esto no tuvo que ver su situación geográfica central, tanto como el clima patrio que se vivía en la provincia. En esto también tuvieron que ver Bernabé Arauz y su familia, en especial la prédica del sacerdote Pedro Miguel Arauz, lo que le valió ser diputado del Congreso. Yo al 9 de julio de 1816, cuanto más lo estudio, más elementos valiosísimos y verdaderamente ejemplares le encuentro. En primer lugar, el momento en que vivía el país que hoy es República Argentina era extremadamente difícil, que se pueden resumir en decir que la corona española mandaba ejércitos para evitar que las colonias se le independizaran, y problemas internos, porque éramos un país muy dividido, es decir, que era un país sumamente conflictivo en ese momento. Y de pronto aparece San Miguel de Tucumán, la capital de nuestra provincia, que tenía en ese momento histórico la suerte de contar con don Bernabé Arauz, que es un personaje que a mí se me agiganta con el pasar del tiempo. Como gobernador, Bernabé Arauz se dio tiempo para organizar personalmente todo lo relativo a la instalación del Congreso de 1816, hasta en sus detalles más mínimos. Fue un pilar fundamental en las jornadas de este Congreso. En su casa se llevaron a cabo las reuniones preliminares. Llegó incluso a prestar parte del mobiliario de su casa para las reuniones del Congreso. Es sabido que la mesa donde se juró la independencia le pertenecía. El Congreso declara la independencia el 9 de julio de 1816. Con su sueño desvelado, los que han dado a su costado. Las ideas del Congreso de 1816 fueron en un contexto conservador. Pero el Congreso de 1816 salva la revolución. Con el solo acto de la independencia. Bernabé Arauz y los tucumanos, con su entrega, dan forma al escenario del Congreso, que marcará el futuro destino del país. Corre el año 1817. La campaña militar del norte sufre un revés. Retroceden las tropas desde el Alto Perú para acantonarse en la Ciudadela. Tucumán ya sostenía sin apoyo externo los gastos del Congreso de la Independencia. Afrontar los gastos de la campaña militar, el Congreso y las necesidades de la provincia tornan insostenible la situación económica del pueblo. A Bernabé Arauz permanentemente le están exigiendo, tanto Belgrano, para su ejército acantonado en la Ciudadela, Güemes, con su ejército en permanente, ejército de gauchos que está permanentemente hostigando a los realistas en el norte, le está pidiendo apoyo de armamentos, le está pidiendo apoyo de bastimentos, de animales, incluso de hombres. Tucumán ha sido literalmente saqueada en los últimos 10 años. Ya Tucumán había mandado tropas en apoyo de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Luego, cuando Castelli en 1810 pasa con el ejército expedicionario al Alto Perú, Tucumán va a engrosar con una cantidad importante de hombres y va a ayudar materialmente a ese ejército. En 1812 es Tucumán una sociedad muy pequeña,
en San Miguel de Tucumán no vivían más de 7.000 almas. Y son esos tucumanos los que van a colaborar con todo lo que tienen para uniformar un ejército de 1.600, 1.700 soldados que son los que van a pelear esa batalla. Luego, en 1813, son los tucumanos los que también apoyan a ese ejército en marcha para lo que fue la batalla de Salta. 1814, ya con este ejército que empieza permanentemente a pedir más y más ayuda. En 1816, todo el peso de los costos del Congreso de Tucumán, y así sucesivamente, cada ejército que pasa es un ejército que pide y pide y pide. Y ya el comercio tucumano está en ruinas, ya está en ruinas desde el comienzo mismo de la guerra, puesto que se ha cortado el comercio con el Alto Perú, que era gran parte de la riqueza que tenían los tucumanos en ese comercio entre el Río de la Plata y el Alto Perú. Belgrano reclama dinero para sostener su ejército en la Ciudadela. Güemes reclama dinero para mantener sus guerrilleros en el norte. Los comerciantes tucumanos ya no tienen qué dar. A todo esto, Santiago del Estero se quiere independizar. El 6 de octubre de 1817 termina su periodo de gobernador y lo reemplaza el coronel Feliciano de la Mota Botelo. Aráoz se retira entonces a la vida privada. Durante 2 años estará ausente de la vida política. La situación de la provincia se agrava. La violencia con que se exige a los hacendados y comerciantes provocarán una revolución. Al frente de las tropas acantonadas en la Ciudadela, su comandante, José Domingo Arévalo, ejerce un fuerte rigor sobre sus soldados, quienes se sublevan contra su autoridad y deponen al gobernador de la Mota Botelo. Esto sucede el 11 de noviembre de 1819. A tal punto se caldean los ánimos que uno de los insurrectos, el comandante Abraham González, se juega una carta brava. Intenta detenerlo a Belgrano ante la posible voz de mando de Belgrano que lo disponga al ejército del norte a sofocar estas revueltas. Y pretende a este hombre moribundo engrillarlo. Eso no sucede porque Ridgid, el médico particular de Belgrano, arriesgando su vida, impide la medida. La historia es perversa. Pretendió cargarle a Bernabé Aráoz los dolores y las desgracias que había padecido aquel 19 de noviembre que les comenté, Belgrano, a manos de Abraham González. No es cierto, primero porque ese día Bernabé no estaba en la ciudad, segundo porque no controlaba el gobierno y no había quien controle aquel gobierno aquellos días. Bernabé recién se hizo cargo del gobierno cuando logró, a los 3-4 días del 19 de noviembre, que se pusiese medianamente orden y fuese designado gobernador. Me ha tocado analizar su tarea desde la óptica del derecho constitucional, que es la especialidad. A veces la historia no ha sido suficientemente justa con la importancia de una persona, de un hombre que ha hecho tanto por Tucumán. Tanto es así que cuando Bernabé Aráoz, en 1819, es consagrado gobernador-intendente, otro mérito enorme de la figura de Bernabé Aráoz es que fue el primer gobernador elegido por los propios tucumanos. Y esto es muy importante decirlo, que hasta antes de él los gobernadores eran elegidos por las autoridades nacionales. Entonces, Tucumán tuvo su primer gobernador elegido por los tucumanos en la figura de Bernabé Aráoz. El alto sentido republicano de igualdad entre los ciudadanos son también un rasgo del pensamiento de Aráoz que se adelanta en el tiempo y queda plasmado en la Constitución de la República del Tucumán. Pero sobre todo, esta Constitución tiene un articulito muy interesante, que yo reivindico mucho, que dice que no habrá en toda la provincia privilegios exclusivos, distinciones y ventajas, sino las debidas a la virtud y al talento. Una enorme definición, sobre todo en tiempos en que estos valores casi, si existen, se cotizan bastante poco, o estamos en proceso de reivindicarlos. Pero en mi tarea de estudiosa del derecho constitucional provincial, República de Tucumán, el nombre con el que se denominó la región hasta que después se fueron yendo Catamarca primero y Santiago del Estero después, fue una auténtica constitución republicana con todo lo que eso implica en términos de división de poderes, libertades cívicas, reconocimiento de los derechos del ciudadano, periodicidad. Por ejemplo, la Constitución estableció capítulos vinculados a la periodicidad y reelección o no de gobernador. Se estableció por primera vez la reelección de gobernador por
Primero, un mandato de 4 años con posibilidad de reelección. Y a los jueces, inamovilidad mientras tuvieran buena conducta. Hoy reivindicamos también en la figura de Bernabé Arauz ese aporte enorme a su tarea como gobernante de provincia, del interior, en tiempos en los que Buenos Aires tenía un peso muy importante y en los que parecía que todo se manejaba desde más lejos que Tucumán. Al empezar 1820, las Provincias Unidas entran en caos. El 8 de enero de 1820, el Ejército del Norte se subleva contra su jefe en la posta de Arequito. El director Rondó, en Buenos Aires, cae. Con ello, se inicia un periodo de desintegración nacional. Aparecen entonces las figuras de los caudillos fuertes. Eso pasa en 1820, precisamente en el año de la balcanización del país. Tomando la idea de la balcanización, es decir, de la desintegración de un país. El año donde las fuerzas de los hacendados, con sus propios ejércitos, se reparten el país. El caudillo, Juan Bautista Bustos, convoca a las provincias a elegir delegados para un Congreso General donde se discutirá el modelo del país que se quiere fundar. Ante la gravedad de la situación imperante, Bernabé Arauz decidió gobernar la provincia a su mando de manera autónoma, para lo cual creó la República de Tucumán y realizó otro de sus trascendentes aportes, una avanzada constitución. Arauz aporta a la construcción de la tucumanidad cuando él organiza la República del Tucumán para mantener a esta provincia de Tucumán cohesionada en un momento en el que el país vive en anarquía. Y su muestra de civilidad creo que se cristaliza de una forma más concreta, más perfecta en la Constitución de la República del Tucumán de 1820. Es la primera constitución que tiene Tucumán y es una constitución que sienta las bases para la organización política que ocurre o que se termina instaurando a partir de 1822, cuando ya ha caído la República del Tucumán. Tucumán tuvo 8 constituciones a lo largo de su historia. La primera fue la de 1820, inspirada, prohijada y sobre todo defendida por Bernabé Arauz. Pero nos quedará para siempre la idea y esta importancia de Tucumán pionera como provincia argentina en el dictado de una constitución provincial. Primer mérito. Segundo mérito, una constitución de avanzada. Hay que decirlo porque si no parece una cuestión menor. Ya en 1820 Tucumán tuvo una constitución que definió muy categóricamente las tareas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Bernabé Arauz aporta una nueva sensibilidad ante las necesidades del pueblo. Esto lo convierte, además de guerrero y estadista, en un personaje amado por los gauchos, históricamente denostados por los señores de la ciudad. Mi pago lindo, mi Tucumán. Corre el año 1820. Arauz y la República del Tucumán pronto entraron en conflicto con el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, quien pretendía volver a los tiempos en que Salta era la capital del norte. En 1820, ¿cuál es la situación en el norte? Tucumán es cabeza de la jurisdicción de la actual provincia, más Santiago del Estero y Catamarca. Con Catamarca las relaciones son buenas, pero con Santiago del Estero hay una eclosión permanente porque Juan Felipe Ibarra, que es el caudillo santiagueño, quiere volver a las cosas a tiempos anteriores, donde Santiago del Estero era la cabeza del norte. Por su parte, ¿qué ocurría en Salta? Permanentemente Güemes está pidiendo más y más ayuda a una provincia que ya no tiene más que dar, porque lo ha dado todo en los últimos, en la última década sobre todo. Los caudillos de Salta y Santiago del Estero se preparan para conformar una alianza tendiente a arrebatar el poder que ha ganado Arauz. En un momento dado, Juan Felipe Ibarra declara la autonomía de Santiago del Estero sobre Tucumán. Bernabé Arauz trata de solucionar pacíficamente esta cuestión, desgraciadamente fracasa. Bernabé Arauz tiene que invadir Santiago del Estero, es derrotado en los Palmares, pero mientras tanto ya Ibarra le ha pedido ayuda a Güemes. Güemes ve en esto la ocasión
para deshacerse una vez por todas de Bernabé Arauz y volver a Tucumán a su órbita, y le pide permiso al Cabildo para invadir Tucumán. El Cabildo le dice sí, pero antes de entrar en conflicto, trate por todas maneras de buscar una solución pacífica. Él da dos argumentos para esta invasión. Primero, que supuestamente Bernabé Arauz no le está dando la ayuda necesaria, y segundo, de que le está impidiendo Bernabé Arauz a Felipe Ibarra prestarle ayuda a Güemes. Esto no es así, bajo todo punto de vista, porque Santiago del Estero y Salta son provincias limítrofes. Y además, Tucumán, y eso está en archivos públicos y privados, tanto en Salta como en Tucumán, permanentemente le está mandando ayudas. Lo que no puede hacer, bajo ningún punto de vista, Bernabé Arauz, es desarmar Tucumán en favor de Salta, porque él ya está previendo lo que finalmente ocurrió, que es esta invasión. A fines de marzo de 1821, las fuerzas coaligadas de Salta y Santiago ingresan por el norte de Tucumán. En vísperas de la invasión infernal a Tucumán, aquí en Trancas, es el lugar de reunión de los ejércitos salteños comandados por Martín Güemes y santiagueños comandados por Juan Felipe Ibarra. Aquí reciben la embajada que llega desde la República del Tucumán a los efectos de intentar llegar a un acuerdo pacífico. Pero lo que los caudillos están exigiendo es ni más ni menos que la prisión de Bernabé Arauz. Ante estas exigencias fracasa la negociación y es así que Tucumán es invadida por santiagueños y salteños en lo que va a ser una lucha sin cuartel. Las tropas coaligadas van a encontrarse 3 veces en batalla con los ejércitos de la República del Tucumán comandados por Abraham González. Son derrotados los gauchos salteños y puestos en fuga. Con esto, Martín Miguel de Güemes vuelve derrotado a Salta, donde el Cabildo ya lo ha depuesto como gobernador. Días más tarde, Güemes cae en una emboscada, es herido en la espalda, va a agonizar durante unos días y finalmente, en las higuerillas, muere el padre de los gauchos. Tras la muerte de Güemes, la relación con Salta se pacifica, pero Santiago del Estero, con su caudillo Ibarra, persisten en su pretensión de autonomía. Arauz, presidente de la República del Tucumán, siempre buscando los caminos pacíficos, logra un acuerdo en el Tratado de Vinará, lo que posteriormente culminará en la autonomía santiagueña. Pedro Ibarra compra la voluntad del comandante militar Abraham González, quien sorprende a Bernabé Arauz, lo derroca y lo envía finalmente prisionero a Santiago del Estero. Es el fin de la República del Tucumán. Los antiguos capitanes de Bernabé Arauz, Javier López y Diego Arauz, encabezan una revuelta contra González, lo desalojan del poder, expulsándolo además de la provincia. Bernabé escapa de la prisión en Santiago y reaparece en su Tucumán, siendo recibido como un héroe por el pueblo. Bernabé Arauz tiene en Javier López a un amigo, a un discípulo, un hombre a quien le ha dado todo. Javier López en un principio va a ser su defensor más acérrimo, pero luego entra en conflicto a raíz de sus ansias de protagonismo. Es entonces cuando, aliado con Diego Arauz, se compromete a desarmar el poder de Bernabé Arauz y se inicia con ello un periodo de anarquía absoluta en Tucumán. Es el comienzo de la guerra fratricida que va a tener a Diego Arauz, a Javier López y a Bernabé Arauz como los protagonistas de la tragedia. Tucumán se encuentra sumido en un caos de autoridades. En el lapso de 2 años asumirán y serán derrocados varios gobernadores. El 5 de agosto de 1823, finalmente Javier López derrota a Bernabé Arauz en la batalla del Rincón, aislándolo de sus incondicionales y busca asilo en Salta. Tiempo después, un grupo de capitanes que respondían a Arauz invaden desde Salta a Tucumán. Esto le da razón a la Sala de Representantes tucumana para pedir al gobernador Arenales de Salta que mande prisionero a Bernabé Arauz a Tucumán para rendir cuentas de lo sucedido. Arenales sabe que la vida de Bernabé Arauz está pendiente de un hilo
y se lo entregan aquí al comandante Ferreira. Acampa en Trancas y espera a lo que va a suceder. Mientras tanto, la Sala de Representantes tucumana recibe la nota que le manda Arenales y le pasa la decisión a Javier López. Javier López se lava las manos y vuelve esto a los representantes. En toda esta ida y venida se pierden varios días. El 23 de marzo, Bernabé Araoz escribe su testamento. El 24 de la mañana ocurre algo inesperado. Ferreira ordena el fusilamiento de Araoz. Va a justificar esto diciendo que Bernabé Araoz ha intentado escaparse. Lo cierto es que nunca se supo a ciencia cierta quién fue el verdadero ejecutor de Bernabé Araoz. La vida de Bernabé, el héroe tucumano de la independencia, se apaga en Trancas. Aquí pasó sus últimos minutos antes de ser fusilado. Fue su último deseo fumar un cigarro. Acabado el mismo, tomó las cenizas con sus dedos y exclamó: «La existencia humana se deshace como estas cenizas». Luego miró de frente al pelotón y ordenó que dispararan. Mal presagio para la vida. Apenas escarbar en la vida de Bernabé nos permite descubrir un sinnúmero de valores que debemos rescatar. Yo soy un monterizo orgulloso de la historia de mi pueblo, de la historia de Ibatín, de la quebrada del Portugués, de Bernabé Araoz y su lucha, de los decididos, de todos esos hombres que lo enfrentaron de algún modo a Belgrano y lo convencieron que se quede a pelear en Tucumán y entregaron su vida y sus bienes con sus valores, con su coraje, con su decisión, con su inteligencia, apostando a la construcción de un futuro de grandeza. Ese norte que le puso el pecho a la lucha por la independencia necesita del reconocimiento del país y nos planta los valores para construir un futuro como el que merecemos. Que Tucumán fue una provincia importante, que su aporte en la historia de la institucionalidad fue muy interesante. Bernabé Araoz se inscribe en ese marco y ha dejado como legado a la posteridad, a los jóvenes, a los estudiosos, este proceso constituyente tan novedoso, tan de avanzada y tan interesante. Todo está guardado en la memoria. El conocimiento de Bernabé Araoz implica el conocimiento de uno de los patriotas más virtuosos que ha dado Tucumán. Pero no, reitero, no solo virtuoso por su valor en el campo de batalla, sino por sobre todo por su aporte de civilidad para la construcción de Tucumán. Bernabé Araoz ha sido un hombre geopolítico. Su muerte, su asesinato no ha sido en vano. Debían concluir un proceso que se daba. Para mí, Bernabé Araoz es el hombre de la patria grande, el hombre que la tenía muy clara a su patria, la patria sudamericana. La decisión de la batalla de Tucumán lo marca, pero la decisión de haber trabajado para que el Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica sea en Tucumán también es otra decisión. Marca en él su línea política a los respectos de tener las Provincias Unidas de Sudamérica. Y tan visionario en su política que familiar de él, como Juan Bautista Alberdi, sin duda ha tomado conceptos de aquella constitución tucumana pensada por este gran hombre y que hoy podemos gozar de una República Argentina unida. Nuestra provincia nació del acuerdo político entre tres grandes de la historia: San Martín, Belgrano y Bernabé Araoz, en febrero de 1814. Casi fue, para decirlo, el nacimiento aristocrático de nuestra provincia frente a las demás provincias de nuestra región, de nuestro país. Ese pueblo, liderado precisamente por Bernabé Araoz, fue el hombre decisivo en las horas críticas. San Martín dijo: si hubiera 30 Araoz en la América, ya estaría hecha la independencia. Era la garra, el coraje y la convicción. Fue amado por su pueblo
y fue admirado por los grandes fundadores de la nacionalidad. Lo elogia Belgrano, lo elogia San Martín. Bernabé Araoz le va a entregar mucho a Tucumán y va a morir un 24 de marzo bajo las balas de la intolerancia, de la violencia y del desencuentro. Si hasta su muerte aparece como un mensaje que ha viajado en el tiempo para advertirle a los tucumanos que los desencuentros, los enfrentamientos cuestan caro, que incluso son capaces de llevarse la vida de hombres como Bernabé Araoz. Bernabé Araoz es el caudillo tucumano amado por sus gauchos, el guerrero de la independencia, el estadista de la paz, quien nos lega la primera Constitución. Es, sin dudas, el héroe tucumano de la independencia. Libre como el viento. Para Bernabé, mi tucumana chacarera. General Manuel Belgrano, fecundo amor por la patria, Tucumán le abrió los brazos frenando su retirada. Con su tropa ya vencida, con hambre y sin esperanzas, cruzando Taruca Pampa, llegó hasta la encrucijada. Bendita tierra, sos corazón del Apacho. Vencimos en la batalla un milagro mercenario. Y fue Bernabé Araoz el héroe de esta batalla. En la punta de su lanza se dibujaba la patria. Vaya mi humilde homenaje a uno de los tantos próceres olvidados de mi Tucumán querido. Hombre de patria afincada en el centro de su corazón, y en la ley de su palabra habitaba el torrente que inunda el honor de este criollo tucumano que peleó por las bases de nuestra nación. Gaucho de una y mil batallas, donde le sobraba la fe y el valor, centauro que un 24 formaba en las filas de aquella legión, que despojándolo al miedo le brotaba el coraje con que el godo enfrentó. Don Bernabé le decía la peonada, junto a su pueblo también, pues que sabían de qué contaban con la grandeza de ese coronel, que San Martín y Belgrano respetaban a este tucumano por su gran honradez.